Buenas tardes. Eh, el tema que escogimos para el seminario fue repaso para física mecánica y los integrantes somos David Fernando Miranda, Cristian Páez Ramos, David Camilo Cerrato, Tatiana Molina Arbeláez y quien les habla John Arevalo Sánchez. Tema de cinemática en una dimensión. Entonces, cinemática es la rama de la física mecánica que se dedica al estudio del movimiento de los cuerpos, pero no estudia las causas que lo producen. Entonces se explicarán estos temas: posición, desplazamiento, distancia, velocidad, rapidez, aceleración, movimiento rectilíneo uniforme, así como el uniformemente acelerado, y caída libre. Entonces, sin el movimiento en una dimensión consta en que la posición está en una sola dirección, la cual es en el eje X, y en el eje Y no hay. Pero para poder explicar los temas se utiliza y para poder exponer la ecuación del movimiento en una dimensión, se utiliza el tiempo como variable para expresarla. Entonces, para explicar la posición se hizo una gráfica. En el eje Y se encuentra la posición X, y en el eje X está el tiempo en segundos. Se hizo una tabla de valores. Entonces, la posición es la ubicación de una partícula respecto a un punto de referencia, la cual es el plano cartesiano. Entonces tenemos la posición 1, 2, 3 y 4, y respectivamente. Y son las que están en el eje Y. Ahora se explicará el desplazamiento, que es la distancia más corta que hay entre la posición final y la inicial, o es el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Entonces el desplazamiento se denota como delta de x y es igual a xf, posición final, menos posición inicial. Entonces se hizo dos desplazamientos de ejemplo. Uno es entre la posición 2 y la posición 1, que sería 1 menos 0 igual a 1, y la posición y el desplazamiento entre la posición 4 y la posición 2, que es menos 1 menos 1 igual a 2. Ahora se explica la distancia recorrida. Entonces es la longitud total recorrida por la trayectoria de una partícula en un intervalo de tiempo. Entonces aquí se hizo el ejemplo de hallar la distancia recorrida entre la posición 4 y la posición 1. Entonces sería el total del recorrido en la gráfica de ejemplo. Entonces simplemente es sumar las distancias que se efectuó en cada intervalo de tiempo. Entonces de 0 a pi medios avanzó una unidad. Después en el siguiente tramo se devolvió esa unidad, por ende ha recorrido 2, y en el tercer tramo avanzó otra unidad hacia la izquierda, y esta suma la tercera, que es acá. Entonces 3 unidades es la distancia recorrida en el ejemplo, lo cual es distinto al desplazamiento. Sigue la velocidad promedio, que es la relación que hay entre el desplazamiento realizado y el intervalo de tiempo en el cual se efectuó. Entonces tenemos acá velocidad promedio, la cual se denota con una v con una raya encima, y es igual a delta x sobre delta de t. Delta de x sería la posición final menos la posición inicial, y el cambio en el tiempo, delta de t, igual a el tiempo final menos el tiempo inicial. En el ejemplo se halló la velocidad promedio entre la posición 4 y la posición 3, las dos últimas del ejemplo. Entonces, en la parte de arriba sería la x final, menos 1, menos 0 la posición inicial, y abajo se la resta del tiempo, que sería 3 pi medios
menos pi. El resultado es menos 0,637 metros sobre segundo. Ahora se explicará la rapidez promedio, que es la relación que hay entre la distancia recorrida y el tiempo empleado para efectuarla. Entonces, la rapidez promedio se denota con las palabras, la palabra entera escrita con una raya encima, para diferenciarla de la rapidez instantánea. Entonces la rapidez es igual a la distancia recorrida sobre el cambio en el tiempo, delta de t. Entonces se halló la rapidez promedio entre la posición 4 y la posición 1. Entonces la distancia recorrida, entonces es la que se efectuó de lado a lado en total del ejemplo, la cual se hizo anteriormente, que fue 3. Y abajo el cambio en el tiempo, que es 3 pi medios menos 0. Y dio 0,637 metros por segundo. Después se hizo la velocidad de rapidez instantánea, en la cual está definida como la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, esta velocidad instantánea, rapidez instantánea, también se denota con una v es igual a de x de t, la derivada. Entonces, como la posición era el seno de t, la derivada del seno de t es el coseno de t. Entonces se hace el ejemplo de la velocidad instantánea para la posición 3, el cual tenía un tiempo de pi segundos. Entonces es coseno de pi igual a menos 1 metro sobre segundo. Ahora hablaremos de las aceleraciones. Comenzamos con la aceleración promedio, que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. De la aceleración promedio se denota con una rayita encima. Y en este caso es el delta de v, que es velocidad final menos velocidad inicial, sobre el cambio de tiempo, que es tiempo final menos el tiempo inicial. Para poder hacer un ejemplo de la aceleración promedio, que va a ser entre la posición 3 y la posición 4, hallamos la velocidad respectiva para cada posición. Entonces tenemos la posición 3, que es pi, hallamos la velocidad, que es el coseno de pi, igual a menos 1 metro sobre segundo. Y el coseno de 3 pi medio, que es la posición 4, y da 0 metros por segundo. Entonces, colocamos los valores. Entonces, la velocidad final, en este caso cogimos que era x4, sería 0 menos menos 1, sobre el tiempo, que sería 3 pi medio menos pi, y nos dio menos 0,636 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, seguimos a la aceleración instantánea, que está definida como la derivada de la velocidad instantánea respecto al tiempo. Entonces, en la aceleración se denota con solo la letra A, y también es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, en este caso, A igual, entonces la derivada del seno es el coseno, y como la segunda derivada, la derivada del coseno es el menos seno de t. Ahí está. Entonces hacemos el ejemplo para la aceleración instantánea en la posición 4, que es t igual a en el tiempo 3 pi medios por segundos. Entonces queda que es el menos seno de 3 pi medios igual a 1 metro sobre segundo. Ahora miramos el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento en una dirección con velocidad y tiempo constante. Entonces, por ende, la aceleración acá es 0, ya que la velocidad es constante. Entonces, en esta parte superior colocamos las ecuaciones principales. Ya sabemos que A es igual a 0, la velocidad constante, y la ecuación, la tercera, es posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo.
Y acá esta es la misma ecuación, solamente que despejando la posición inicial, lo mandamos a restar y por ende da el delta de posición, sería el cambio de posición, desplazamiento. Entonces tenemos un ejemplo en donde un camión recorre 12 kilómetros en 0.25 horas. Entonces si quieres saber dos cosas: cuál es la velocidad del camión y a qué distancia recorre en 0.4 horas. Entonces para la primera, que es saber la velocidad, colocamos los valores que ya sabemos, que es el desplazamiento, 12 kilómetros, el tiempo 0.25 horas. En este caso utilizamos la ecuación despejada, esta de acá, despejando v nos da desplazamiento sobre tiempo, que sería 12 kilómetros dividido 0.25 horas, lo cual da una velocidad de 48 kilómetros por hora. En la segunda pregunta, si quieres saber cuánto distancia se recorre en 4 horas, entonces los datos son las 4 horas, la velocidad, la cual la hallamos en el anterior ejercicio de 48 kilómetros por hora, y ahora hallamos el desplazamiento en ese tiempo, la cual utilizamos la segunda ecuación que tenemos acá, que es velocidad por tiempo, la cual es 48 kilómetros por hora por 0.4 horas, y esta dio 19.2 kilómetros el desplazamiento. Ahora explicamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el movimiento en una dirección con aceleración constante. Al haber aceleración constante, la velocidad varía. Entonces, tenemos dos ecuaciones, la cual es la velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y el desplazamiento igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, para explicarlo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, un avión aterriza sobre una pista a 63 metros por segundo. Entonces, ya sabemos que la velocidad inicial va a ser 63 metros por segundo, y como está aterrizando y se detiene, la velocidad final es 0. Entonces, las dos preguntas que se hacen en el ejemplo es cuál es su aceleración si se detiene en 2 segundos y cuánto se desplaza mientras se detiene. Entonces, para la primera pregunta se utilizó la ecuación de arriba, a la cual se despejó A y queda velocidad A, que es la aceleración, que se quedó velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, si se reemplazó, entonces como la velocidad final es 0, quedó menos 63 metros sobre segundo sobre 2 segundos y dio menos 31.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora en la B, que dice cuánto se desplaza mientras se detiene, utilizamos la segunda ecuación y simplemente lo que se hizo fue reemplazar los datos. Entonces 63 metros por segundo por 2 segundos más menos 31.5 metros por segundo al cuadrado, y por 2 segundos, el cual va al cuadrado, porque este que va al cuadrado dividido en 2. Y lo cual da 63 metros, el desplazamiento que dura en detenerse. Por último explico caída libre. Entonces, caída libre es cuando un objeto cae verticalmente desde una altura. Entonces, en los ejercicios no se tiene en cuenta la fricción, la fuerza gravitacional es constante y tiene una velocidad creciente debido a la aceleración constante. Entonces, la aceleración es igual a menos la gravedad en dirección J. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Se utilizan dos ecuaciones. La primera es la velocidad final igual a la velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo. Y la segunda ecuación es el desplazamiento en y, el cual es velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces en el ejemplo dice que desde un acantilado de 50 metros de altura se deja caer una piedra. Entonces si quieres saber cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, con qué velocidad impacta el suelo,
Entonces identificamos los dos datos que nos dan, nos dice que la velocidad inicial es cero y que el delta de y, que es el desplazamiento, es menos 50. Lo tomamos así debido a que el eje de coordenadas se tomará desde la parte de arriba. Entonces aquí podemos analizar algo respecto a las dos ecuaciones, y como tenemos que la velocidad inicial es cero, en la ecuación para resolver las dos preguntas, lo que se hace es que en ambas ecuaciones esto se anula debido a que la velocidad inicial es cero, este primer factor, por decirlo así. Entonces para la primera pregunta se utilizó la ecuación de la parte de abajo y lo que se hizo fue despejar t. Entonces la ecuación quedó t igual a la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento sobre menos la gravedad. Entonces reemplazamos, entonces aquí quedaría 2 por menos 50 metros, que sería menos 100 metros, dividido en menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, y nos da un tiempo de 3.19 segundos que dura en caer la piedra. Entonces, para la pregunta B se utilizó la ecuación de la primera ecuación, esta de acá, entonces que dice que cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Entonces, aquí tenemos que la velocidad final igual la gravedad menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo hallado en la primera pregunta, que es 3.19 segundos, y nos da una velocidad final de menos 31.26 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí se ve que es negativa porque esta velocidad está cayendo respecto al, a la posición, sí, al eje de coordenadas planteado. Buenas tardes, soy Tatiana Molina y les voy a explicar sobre el movimiento en dos dimensiones. Se le llaman dos dimensiones porque la posición de la partícula en cada instante se puede representar por dos coordenadas respecto a unos ejes de referencias. Las variables a las que está sometida esta partícula son dos y por eso se le denomina movimiento en dos dimensiones. Este movimiento se mueve tanto horizontal como verticalmente. Es decir, que la trayectoria de la partícula es en un plano como tal. Bueno, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales. Es decir, que no son únicamente un número, sino que son un vector que tiene una magnitud y que además tiene una dirección. Por ejemplo, si un automóvil se mueve a lo largo del eje X y también tiene una componente en Y, el vector del desplazamiento va a tener coordenadas en X y en Y, como en este ejemplo, que está el vector del desplazamiento está dado por 12i más 5j. Bueno, el desplazamiento es la distancia en línea recta desde un punto inicial y un punto final. Es decir, que en este movimiento debe haber una posición inicial y una posición final. Este punto final también tiene sus coordenadas y para hallar el desplazamiento total estaría determinado por la posición final menos la posición inicial. En este caso, la posición inicial es 2i más 2j y la posición final es 6i. Para poder hallar la magnitud es la raíz de las dos. Bueno, podemos recordar que en el movimiento de una dimensión la velocidad promedio está definida con el cambio en la posición con respecto al tiempo. Esto es exactamente igual en dos dimensiones, solo que esta vez el cambio de la posición no será en un solo eje, sino en los dos ejes. Es decir, vamos a suponer que la partícula de este ejemplo tardó 2 segundos en llegar a su posición final. Entonces, la velocidad sería el vector de la posición, es decir, 4i menos 2j sobre el tiempo, que fueron los 2 segundos. Y pues se tendría que la velocidad promedio de esta partícula es 2i menos j.
Bueno, el vector de la velocidad siempre va en la misma dirección que el vector del desplazamiento. La longitud del vector muestra qué tan rápido se mueve la partícula. Esta cantidad también puede ser dada en su magnitud. La dirección de estos vectores está dada por el ángulo que forma en el eje X positivo. Bueno, entonces este es un recorderis de las fórmulas. La velocidad es igual al vector del desplazamiento sobre el tiempo y la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, el vector de la velocidad instantánea es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo y para la aceleración la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que puede ser la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. También existen unas fórmulas donde la aceleración es constante. Estas fórmulas van a servir para tanto como el eje X como el eje Y. Bueno, en estos movimientos de dos dimensiones están dos tipos. Está el movimiento parabólico y el movimiento semiparabólico. Bueno, aquí va un ejemplo del movimiento en dos dimensiones. Dice, una avioneta viaja horizontalmente con una velocidad de 150 metros sobre segundo, a una altura de 2000 metros sobre el nivel del suelo. Si se suelta un paquete en caída libre, determina qué tiempo tarda en caer el paquete y la magnitud de la velocidad y dirección antes de tocar el suelo. Aquí se hizo un esquema del movimiento. Bueno, para hallar el tiempo se cogió esta fórmula. En nuestro ejemplo, la velocidad sería cero. Es decir, que ya podemos despejar el tiempo y el tiempo da la raíz de 2 veces y sobre gravedad. Y reemplazando los datos, el tiempo nos da 20 segundos. Para hallar la velocidad se cogió esta fórmula. Para hallar la velocidad final se cogió esta fórmula y pues la velocidad inicial aquí habíamos dicho que era cero, entonces despejando y reemplazando la velocidad final nos da 200 metros sobre segundos. Para poder hallar la velocidad final tenemos una componente en X y una componente en Y. La velocidad inicial en X es 150 metros sobre segundo y la velocidad final en Y es 200 metros sobre segundo. Para hallar la velocidad final se saca la raíz de la suma de los cuadrados de las dos. Eso al final nos da 250 metros sobre segundo. Para hallar la dirección es la tangente del ángulo sobre las componentes y y x. Entonces sería la tangente del ángulo sería igual a 200 sobre 150. Esto a la final nos da una dirección de 53 grados. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Padre Ramos y vamos a ver un breve repaso sobre lo que son las tres leyes de Newton. Bueno, comencemos. La primera ley de Newton, también conocida como el principio de inercia. La primera ley de Newton, o principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él o si el resultante de las fuerzas que se aplican es nulo, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, si se encontraba en movimiento. O sea, la sumatoria de sus fuerzas tiene que equivaler a cero. Dice, cuando el cuerpo está en reposo. Bueno, hagamos de cuenta una caja sobre una superficie, una caja con una masa M. Entonces, bueno, esta caja ejerce una fuerza hacia abajo sobre el suelo a la que le llamaremos fuerza normal. Y el suelo ejerce una fuerza contraria, pero de igual magnitud, a la que la llamaremos fuerza normal. La primera sería la fuerza de la caja, disculpen. Entonces, la sumatoria de estas dos, al ser iguales, pero de signos contrarios, esta equivaldría
que la sumatoria de las fuerzas, en este caso en el eje Y, equivaldría a 0. Estas se pueden medir en los tres ejes. Entonces la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Z tiene que ser igual a 0 para que si todas sus sumatorias equivalgan a 0. Dice, en este caso tenemos un ejemplo de cuando el cuerpo lleva una velocidad constante. Aquí haremos de cuenta que estamos en un modelo ideal en donde no existe ninguna fuerza de rozamiento o coeficiente de fricción. Entonces, vamos a suponer que esta bola va con una velocidad constante sobre una superficie plana. Entonces, la primera ley de Newton afirma que si no se aplica una fuerza externa a esta esfera que va girando, entonces esta permanecerá con su velocidad constante. Otro ejemplo es, por ejemplo, un cuerpo en el espacio, que sería uno de los casos casi que ideales, pero no perfectos, en donde un cuerpo que flota en el espacio siempre va a seguir con una velocidad constante, a excepción de que una fuerza externa haga que se detenga o gire o se mueva para un lado al otro. En caso contrario, su sumatoria de fuerzas también siempre equivaldrá a 0 en todos sus ejes. Dice, segunda ley de Newton. Esta ley establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a la fuerza que recibe. O que establece que la rapidez con la que cambia el momento lineal a la intensidad de su cambio es igual al resultante de las fuerzas que actúan sobre él. O sea, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, de esta forma, podemos deducir que la aceleración es la fuerza neta dividida entre la masa. O sea que la aceleración, como vemos ahí, es la sumatoria de la fuerza dividida entre la masa, o pues la fuerza neta. Como vemos en el ejemplo, una caja sobre una superficie plana con una masa m, a la cual se le aplica una fuerza, genera una aceleración en la misma dirección que la de la fuerza. Bueno, de esta fórmula también se puede deducir que la aceleración es proporcionalmente inversa a la masa. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos dos cajas sobre una superficie plana, en donde no actúa ninguna otra fuerza en un ambiente ideal, pero que cada masa de esta caja es totalmente diferente, pero se le aplica una fuerza semejante, esto quiere decir que su aceleración va a ser distinta. La caja que tiene una masa mayor, su aceleración va a ser menor que la caja a la que tiene una masa menor, la cual tendrá una aceleración mayor que la primera. Bueno, podemos decir que esta fórmula de la sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración, es una ecuación vectorial, ya que la fuerza y la aceleración se toman como vectores. Una de las condiciones es que la masa debe ser constante, no puede ser una masa cambiante, ya que pues, esto generaría cálculos más avanzados. Bueno, la dirección de la fuerza es la misma que la dirección de la velocidad. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo siempre son externas. Es imposible que un cuerpo ejerza una fuerza sobre sí misma que haga que éste cambie, no sé, de posición o haga que cambie de movimiento. Todas las fuerzas tienen que ser externas. Por ejemplo, que una persona empuje una caja, que el peso del suelo pues siempre va a ejercer una masa, una fuerza sobre el suelo o cosas por el estilo. Bueno, de acá también podemos deducir que la fuerza se mide en newtons en el sistema internacional, donde la fuerza igual a masa por la aceleración equivale a un newton, que sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, tercera ley de Newton, principio de acción y reacción.
Esta establece que cuando dos cuerpos interaccionan, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, entonces B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A, de igual modo y dirección, aunque en sentido contrario. La primera fuerza recibe el nombre de fuerza de acción y la segunda fuerza de reacción. Entonces, F de A sobre B es igual en magnitud y fuerza que F de B sobre A, pero en sentido contrario. Si calculamos solo sus magnitudes, podemos ver que la magnitud de la fuerza de A sobre B es exactamente igual a la fuerza de E sobre A. A la fuerza de A sobre B se le conoce como la fuerza de acción y a la fuerza de B sobre A se le conoce como la fuerza de reacción. Estas fuerzas no se anulan mutuamente, ya que se aplican sobre cuerpos distintos. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo 1, en donde una caja genera una fuerza hacia abajo y el suelo genera una fuerza contraria exactamente igual en magnitud y dirección. Y pues de esto podemos deducir que la sumatoria de estas dos fuerzas, por lo general, en este caso es 0. Dice ejemplo 2. Acá vamos a tomar igual en un sistema ideal en donde dos esferas de masa 1 y masa 2 que son iguales, en este caso la masa 1 y la masa 2 son iguales. Entonces vemos en el primer de los casos en donde la masa 1 choca con la masa 2. Entonces, esto genera que la masa 2 adquiere una velocidad parecida a la que tenía la masa 1, pero la esfera 1 se detiene igual a como estaba antes del choque de la masa 2. A esto se le conoce como fuerza de contacto, en donde la fuerza de acción hace que la masa 2 coja una velocidad muy parecida a la de masa 1 y la fuerza de reacción hace que la masa 1 se detenga totalmente. Bueno, también se aplica para las fuerzas de campo, como lo sería, por ejemplo, la Tierra y el Sol, que generan una fuerza gravitacional en donde generan fuerzas iguales en tanto magnitud y dirección, pero en sentido contrario. También podemos ver, por ejemplo, una fuerza de contacto, también, por ejemplo, cuando una persona empuja una caja. Esta persona, por ejemplo, ejerce una fuerza sobre la caja y la caja ejerce una fuerza contraria a la de la persona. Por eso es que cuando empujamos algo sentimos, pues, obviamente, el esfuerzo inicial. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es David Camilo Cerrato, del Grupo de Física 2 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Me corresponde hablar sobre la parte de trabajo y energía del seminario de física mecánica. Bueno, ¿qué es el trabajo? El trabajo lo vamos a simbolizar como W por work en inglés. En la física la palabra trabajo se le da un significado muy específico. El trabajo efectuado por la fuerza es el producto del desplazamiento por la magnitud de la fuerza paralela al desplazamiento. Es decir, el trabajo va a ser la fuerza que necesitamos emplearle a un objeto para moverlo de un lado a otro. Como vemos acá en esta imagen, el objeto se quiere mover a una dirección. El trabajo vendría a ser la fuerza que se requiere para mover este objeto de esta ubicación a la otra. Más adelante veremos los conceptos de las ecuaciones, pero lo más importante es tener en cuenta que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. En este caso tenemos que el trabajo es igual a la fuerza porque tenemos una dirección. Es decir,
También existe magnitud y dirección porque esto es un vector, pero como tal, lo que queremos es encontrar la fuerza que se emplea. Entonces, el trabajo, las unidades de trabajo son newtons por metro, es decir, un newton por metro se le llama joule. Es posible aplicar una fuerza o mover un objeto sin efectuar trabajo. Si no hay desplazamiento, quiere decir que el trabajo es cero. Si la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es cero porque coseno de 90 grados es igual a cero. El trabajo neto efectuado sobre un objeto es la suma de los trabajos efectuados por las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es decir, si pasamos a esta parte de acá, decimos que este objeto y este objeto son totalmente independientes. Si este objeto se mueve hasta esta dirección y choca con él y le ejerce una fuerza y lo mueve, quiere decir que este objeto le está transfiriendo trabajo al otro, o bueno, energía. Más adelante veremos ese concepto. Entonces, como mencionaba anteriormente, el trabajo es una transferencia de energía. Si la energía es transferida al sistema, es decir, si nuestro punto de referencia, o sea, el objeto inicial, está chocando al otro, viene a ser negativa, porque es como si se le restara ese trabajo. Pero si el que estamos viendo, nosotros, o bueno, cualquier fuerza externa le hace trabajo, quiere decir que es positiva, porque la está ganando. Bien, ahora vamos con la parte de energía. Definimos la energía como la capacidad de efectuar trabajo, es decir, un movimiento puede efectuar trabajo sobre el otro con el que haga contacto, como lo mencionamos anteriormente. Entonces este objeto tiene energía de movimiento, es decir, energía cinética. La energía es la forma en la que el objeto recibe el trabajo, es decir, la manera en la cual el objeto representa que tiene trabajo, como el movimiento o cualquier otro. Entonces, definimos la capacidad como la capacidad del trabajo y pues para acelerar un objeto desde el reposo hasta una velocidad v en una distancia d, hay que aplicar una fuerza neta. El trabajo efectuado por esta fuerza neta es, pues, como mencioné anteriormente, es trabajo igual a fuerza por distancia. ¿Qué es fuerza? Pues la fuerza viene siendo igual a la masa por la aceleración, despejando esta ecuación de acá. Entonces, acá vemos que tenemos una ecuación de movimiento que es la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, como es energía cinética, entonces el objeto siempre está en reposo, siempre se encuentra en reposo, es decir, su velocidad inicial es igual a cero. Esto puede variar dependiendo del ejercicio. Si se dice que su velocidad inicial es cierta y se quiere calcular el trabajo desde cierto momento. Pero por lo general, siempre la velocidad inicial es cero. Entonces, la velocidad al cuadrado es igual 2 veces por la aceleración, ya que descartamos este término. Entonces, la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la fuerza sobre la masa por la distancia. ¿Y qué es fuerza por distancia? Pues trabajo. Entonces, con esta ecuación de simplificando fuerza por distancia igual a trabajo, tenemos que el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad. Entonces, ahora el objeto tiene la capacidad de efectuar trabajo, es decir, tiene una energía de un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Definimos la energía cinética como K, y K viene siendo la ecuación que sacamos anteriormente, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces decimos que el trabajo es proporcional a delta K, que delta K vendría siendo como el cambio o la distancia que tiene, que tiene el objeto. Más adelante veremos esto un poco más claro.
Entonces, efectuando un trabajo neto de W, aumenta o disminuye la energía cinética del objeto por la misma cantidad. Esto es a lo que me refería cuando decía que era proporcional. Bueno, también podemos concluir que pues, las unidades de la energía son joules y pues la energía viene siendo un escalar. No tendría unidades de medida. Bien, ahora la energía potencial. Se define la energía potencial como la energía almacenada capaz de realizar un trabajo o convertirse en energía cinética. Esta energía particularmente depende de la ubicación. Más adelante veremos un ejemplo para que esto sea más claro. En particular, la energía potencial gravitacional nos dice que se tiene en cuenta la energía potencial, que es la capacidad de un objeto para adquirir energía cinética, pero se le agrega la gravitacional, es decir, que tiene que ver con la gravedad. Entonces, en el ejemplo de acá, mientras el ladrillo cae, la fuerza de gravedad efectúa trabajo sobre él. Por lo tanto, aumenta su energía cinética, que es su energía de movimiento. Cuando un ladrillo toca el clavo, tiene la capacidad de efectuar trabajo sobre él. Es decir, lo que hace es que mientras el trabajo esté arriba, su energía potencial va a ser igual a algo. Más adelante veremos qué es. Mientras va bajando, su energía potencial va disminuyendo, pero su energía cinética va aumentando. Y cuando el ladrillo toca el clavo y le hace movimiento, le efectúa energía cinética a ese movimiento con su energía cinética. Entonces, debido a su posición H, el ladrillo tiene un potencial de hacer el trabajo, es a lo que me refería. Que su altura H es donde su energía potencial está al máximo prácticamente. Y en caso de ser energía potencial, ser energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial gravitacional la podemos definir de la siguiente manera. Cuando el ladrillo toca el clavo, tiene una velocidad despejando la anterior ecuación que conocemos, pues es velocidad igual a velocidad al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia. La distancia en este caso es la altura, la aceleración pues es la de la gravedad, que vendría siendo masa por fuerza gravitacional, y pues el 2. Teniendo acá, pues podemos ver que entonces la energía cinética de este cuerpo se transformaría con la ecuación que tenemos acá. Entonces, acá sería masa por velocidad al cuadrado, simplemente se descartaría este término y la energía cinética vendría siendo la masa por la gravedad por la altura, o bueno, en este caso la distancia. Entonces, por lo tanto, antes de caer, la energía potencial gravitacional era igual a la masa por la gravedad por la altura. Lo importante es que es igual a la cantidad de trabajo necesario para levantar un objeto a una altura h. Es decir, si en este caso lo miramos como que queremos levantar este ladrillo para llevarlo a esta altura, entonces la energía potencial es mientras estoy levantando el ladrillo. Como tal, el ladrillo no se mueve, no tiene movimiento, yo soy el que lo está alzando. Entonces, al llevarlo a este lugar, hasta yo levantarlo acá, el ladrillo tiene su energía potencial que yo le otorgué, por decirlo de alguna manera. Y cuando lo suelto, empieza a adquirir energía cinética por la fuerza de la gravedad. Bueno, la energía mecánica. Acá se aplica pues la teoría de que dice que la energía no se crea ni se transforma. No se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, pues la energía mecánica se define como la sumatoria de la energía potencial y la energía cinética. Es decir, lo que yo mencionaba anteriormente, que la masa tiene cierto valor, la altura tiene cierto valor. Acá el objeto tiene su energía potencial al máximo y su energía cinética sería 0. Entonces, ¿cuánto valdría acá en este momento? La energía mecánica, es decir, E, sería igual a U, pues porque no tiene ningún valor en energía cinética.
Entonces, valdría igual a 40 joules. Ahora que la altura disminuyó y el cuerpo ya está efectuando su aceleración, tenemos que la energía potencial bajó y la energía cinética subió. Por lo tanto, acá vemos que entonces en la última parte, U es igual a 0 y K es igual a 40 joules. Entonces toda la energía potencial se convirtió en energía cinética. Entonces se suman 40 joules de aquí, 40 joules de aquí, porque es la sumatoria de todas, y 40 joules. Al final, todo el tiempo la energía mecánica va a ser la misma, la sumatoria, en todo el recorrido del objeto. Pero los componentes van variando, es importante tener eso en cuenta. Entonces la conservación de la energía mecánica es igual a la energía inicial y a la energía final. Siempre va a ser la misma. Por lo tanto, la energía cinética más la energía gravitacional iniciales son igual a la energía cinética y a la energía gravitacional final, como lo expliqué anteriormente en el ejemplo. Siempre debe dar el mismo resultado. No importa qué tipo de energía sea. Siempre es la energía mecánica, es el mismo resultado inicial de la energía, o bueno, del trabajo empleado del objeto. Entonces la energía mecánica de un sistema aislado permanece constantemente si los objetos interactúan solo con el medio de las fuerzas conservativas. Una fuerza conservativa, si el trabajo que realiza sobre un objeto que se desplaza en una trayectoria cerrada vuelve al punto de partida, es decir, es cero. Bueno, la gravedad es una fuerza conservativa, por eso la energía potencial gravitacional. Entonces, la conservación de energía mecánica con roce. Esto es cuando una fuerza no es conservativa, es decir, cuando se arrastra un objeto o cuando se lanza un objeto, siempre existe una fuerza que le hace como oposición, que en este caso vendría siendo la fuerza de roce, que no es conservativa. Si hay roce, pues el sistema de roce efectúa trabajo sobre un objeto en movimiento. Este trabajo se pierde del sistema en la forma del calor, energía térmica, y no se puede recuperar. Por lo tanto, la energía mecánica final del sistema es menor al que la inicial. Acá vemos un ejemplo de la conservación de la energía mecánica con roce. Bueno, en resumen, decimos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. La energía es igual a K igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la energía cinética es este K. Acá está movido. Entonces K es esta energía cinética. K es esta energía cinética. La energía potencial gravitatoria es esta. Y la energía mecánica vendría siendo esto. Entonces acá tenemos las conservaciones de las dos energías. Con roce, que vendría siendo la sumatoria, y sin roce, que vendría siendo restar la fuerza de roce por la distancia. Y hasta ahora serían los conceptos básicos. Ahora vamos a pasar a explicar ejemplos. Bueno, para continuar con la presentación, bueno, con los ejemplos, tenemos un ejemplo que nos dice que se deja caer una masa de 4 kilogramos desde una altura de 125 metros. Como nos dice el ejemplo, se deja caer, es decir, su velocidad inicial es cero. Nos piden que encontremos la velocidad final y su altura cuando la velocidad sea la mitad de la velocidad final. Entonces, para empezar, lo que hacemos es que tenemos que encontrar la energía mecánica del cuerpo, es decir, su energía total, que sabemos que se calcula con esta ecuación de aquí, que es la sumatoria. Como el cuerpo
está recién dejado caer, está en su punto más alto, es su energía potencial gravitacional, es decir, su trabajo. Es decir, masa por aceleración o gravedad por altura. Entonces, resolviendo esa ecuación, que es un simple producto, que sería 4 kilogramos por 9.8 por 125, nos entregaría el resultado de 4.900 joules. Como lo habíamos mencionado anteriormente, se utiliza joules debido a que es Newton por la fuerza sobre metros. La fuerza acá también se podría simplificar diciendo que masa por gravedad vendría siendo el peso. Listo, ya como conocemos la energía, o bueno, el trabajo también, depende cómo lo veamos, vamos a emplear la otra ecuación, la que nos dice que la energía es igual a la, bueno, la energía cinética, que es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Haciendo este cálculo, reemplazamos los valores. Entonces, tenemos que 4.900 joules es igual a 4 sobre 2 velocidad al cuadrado. Entonces, despejando la velocidad, nos quedaría velocidad igual a la raíz de la energía sobre la masa, porque pues la masa acá vendría siendo 4 y se divide en 2, pues sería 2. Entonces, aquí tenemos la de velocidad. Esta es la ecuación de velocidad. Entonces, tenemos que la velocidad final va a ser 4.9.5. Ya que utilizamos pues las dos ecuaciones que habíamos utilizado anteriormente, la de la energía cinética y la de la energía potencial. ¿Por qué utilizamos la de la energía cinética? Porque lo que buscamos es encontrar la velocidad cuando el punto llega al final, o sea, cuando el bloque ya está acá en el suelo. Entonces, ahí ya sería, como habíamos visto, toda la energía potencial se habría transformado en energía cinética. Y así podemos encontrar la velocidad. Entonces, ahora nos piden que encontremos la altura cuando la velocidad está a la mitad. Entonces, utilizamos esta ecuación, que sabemos que esta es la velocidad final, la dimos en 2, que dice que es 24.75. Entonces, la h sería nuestra incógnita. Ahora, tenemos que utilizar la ecuación de la energía mecánica, la que nos dice que tenemos que sumar la energía cinética y la energía potencial, debido a que se va a encontrar en algún punto medio de la recta. Es decir, en el eje Y va a estar en la mitad, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Por eso es que se necesita calcular la sumatoria de ambas para encontrar su energía. Entonces, reemplazando los valores en esta ecuación, tenemos el resultado de 4.900, que vendría siendo nuestra energía total, por 2, que vendría siendo la masa, sobre 2, por esto al cuadrado. Esto va elevado al cuadrado. Más 3.9 newtons, que vendría siendo el peso del objeto por la altura. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar esta ecuación y encontrar la altura. La altura nos dice que es igual a 9.75.
Entonces, esta no es la altura que necesitamos, porque el problema nos está pidiendo cuál es la altura a la que está el objeto. No, esta es la distancia que ha recorrido el objeto hasta ahora en esa velocidad. Pero lo que está preguntando es qué altura tiene todavía, o sea, cuál es la altura. Es decir, se realiza un cálculo bastante simple, que es restarle esta altura inicial por la que nos acaba de dar en esa velocidad. Esto nos da que la altura cuando la velocidad final es la mitad es de 31.25 metros. Listo, ahora vamos a ver otro concepto que es bastante simple y está muy relacionado con el tema. Viene siendo la potencia. ¿Qué es la potencia? Pues la potencia viene siendo la velocidad en la que realiza un trabajo. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el ejemplo anterior. La velocidad en la que realizó un trabajo en 2 segundos. El trabajo anterior. Es decir, vamos acá a insertar una ecuación. Entonces la potencia va a ser igual al trabajo, que viene siendo la energía, como lo mencioné anteriormente, que se tiene en cuenta porque el trabajo y la energía son lo mismo, pero el trabajo es lo que yo, o bueno, lo que el objeto, el punto de referencia, está aplicando, y la energía es lo que el cuerpo está recibiendo. Entonces puede tomarse cualquier punto y pues el tiempo. Entonces en este caso sería 4900 sobre 2 segundos. Estos son joules. Entonces joules sobre segundo o joules por segundo se convertiría en watts y esta es nuestra unidad de medida para la potencia. Entonces son 2450 watts de potencia si una máquina está ejerciendo con estos parámetros que le indicamos anteriormente. Y ya esto sería todo. En este ejemplo vimos todo lo mencionado anteriormente, excepto por la conservación de energía de roce. Pero acá inicialmente está la suma, está la teoría de cuánto equivale al inicio, cuánto equivale en un punto medio y cuánto equivale al final. Y ya, esto sería todo por este tema. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Miranda y como último tema de esta presentación les vengo a hablar del momento de una fuerza, también conocido como torque. Este se define como la intensidad de una fuerza con la que intentamos girar un cuerpo rígido. Para entender esto de mejor manera, vamos a considerar este cuerpo rígido un cuerpo sólido y vamos a suponer que este cuerpo tiene la posibilidad de girar alrededor de un eje que pasa por este punto. Este punto va a ser el papel del eje que atraviesa el cuerpo sólido y que nos permite girar el cuerpo alrededor de él. Si a este cuerpo lo sometemos a la acción de una fuerza F, entonces lo que esperamos es que éste presente un giro en esta dirección, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Luego, vamos a trazar una línea por donde va la fuerza, es decir, una especie de línea imaginaria la cual vamos a llamar línea de acción de la fuerza, y esta es la línea que contiene la fuerza y lleva la dirección de ella. Y desde el punto de giro, que vamos a llamar O, vamos a trazar una línea perpendicular desde este punto hasta la línea de acción con la cual se formará un ángulo de 90 grados. Y lo vamos a llamar brazo de palanca y se nombrará con la letra P. Entonces, el momento de esta fuerza o el torque de esta fuerza, que lo vamos a simbolizar con la letra griega tau, se define como el producto de la magnitud de la fuerza y el brazo de palanca. Y este nos dice qué tan potente es el giro que se va a producir para este cuerpo rígido. Esta será la expresión para el torque, pero también tenemos que especificar con respecto a qué punto se está produciendo el giro. Entonces, este sería el torque de la fuerza F con relación al punto O. Las unidades para este caso serán las siguientes.
La fuerza se mide en newtons. El brazo de palanca, por ser una distancia, la mediremos en metros. Y por lo tanto, las unidades del torque serán de newtons por metro, porque este es el producto de una fuerza por una distancia. Un primer ejemplo que nos sirve para entender la aplicación de los torques es cuando necesitamos apretar o aflojar una tuerca, para lo cual vamos a hacer uso de una llave. Y entonces, lógicamente, el punto donde nosotros vamos a aplicar la fuerza es en el extremo, siempre buscando sacar el mayor provecho de dicha fuerza, es decir, buscar que el giro que vamos a producir sea lo suficientemente potente como para apretar o aflojar la tuerca. Entonces, en este caso, suponiendo que la fuerza sea aplicada en esta dirección, en el extremo de la llave, la línea de acción de esta fuerza sería una línea más o menos vertical, que es la que contiene la fuerza. Nuestro punto de giro será el centro de la tuerca y nuestro brazo de palanca sería la distancia que trazamos desde el punto de giro perpendicular a la línea de acción, que en este caso coincidiría con la longitud de la llave y formará nuevamente un ángulo de 90 grados. En este caso, el giro se produciría en dirección de las manecillas del reloj. Entonces el torque que produce esta fuerza alrededor de este punto de giro nuevamente sería el producto de la magnitud de la fuerza en newtons por el valor de este brazo de palanca, que estaría en metros. Para nuestro segundo ejemplo, tenemos una barra a la cual aplicamos una fuerza F. Para nuestro segundo ejemplo, tenemos una barra a la cual aplicamos una fuerza F y nos va a producir un momento. Pero el problema que tenemos aquí es que la distancia no forma 90 grados con nuestra fuerza, sino que ésta forma un ángulo θ con la horizontal. Para solucionar esto, debemos buscar una distancia que sí forme 90 grados con nuestra línea de acción de la fuerza. Para ello, alargamos nuestra línea de acción de la fuerza y luego buscamos una distancia que sí sea perpendicular. Entonces, lo que hacemos es a partir de este centro de giro ir buscando una distancia que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Una vez la encontremos, vamos a llamar a esta distancia x, ya que no la conocemos aún. Nuestro ángulo θ lo vamos a pasar a nuestro lado opuesto del vértice. Ahora debemos encontrar el valor de x, que es quien forma nuestro ángulo de 90 grados con la línea de acción. Para ello, lo que sabemos es que el seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso nuestro cateto opuesto va a ser igual a x y nuestra hipotenusa va a ser igual a d. Entonces, x va a ser igual a d por el seno de θ. Ahora, para calcular el momento de nuestra fuerza F con respecto a nuestro punto de giro O, es la fuerza por la distancia, que como lo vimos anteriormente no es d, ya que no forma un ángulo de 90 grados con la línea de acción, sino que en este caso sería x. Entonces, reemplazando x, nos quedaría que el momento de la fuerza F respecto a nuestro punto de giro O es igual a la fuerza por d, por el seno de θ. Entonces, para concluir este tema, para los casos en los cuales la línea de acción de la fuerza no forma un ángulo de 90 grados con la distancia, sino que tiene un ángulo θ, aplicaremos esta fórmula. Ahora, como hemos visto, los torques producen giros y para ello vamos a establecer un convenio de signos. Ahora, como hemos visto, los torques producen giros y para ello vamos a establecer un convenio de signos. Los giros que se produzcan en el sentido de las manecillas del reloj se van a considerar giros negativos y los giros que se produzcan en sentido contrario a las manecillas del reloj o en sentido antihorario serán giros positivos. Además, algunas cosas que debemos tener en cuenta deben ser: siempre que tenemos un cuerpo rígido con la posibilidad de girar alrededor de un punto,
Si la fuerza es aplicada en el punto de giro, entonces no tendremos un torque o no se producirá un giro. Es como si en el ejemplo de la llave nosotros aplicáramos la fuerza propiamente en la tuerca. Nunca vamos a lograr que ella gire. Lo que siempre debemos buscar es alejarnos tanto como podamos del punto de giro para producir el efecto deseado. Cuando nuestra fuerza F apunte directamente a nuestro punto o centro de giro, esta es igual a cero, ya que aquí no va a haber ningún momento o torque. Y esto se debe a que como nuestra fuerza o línea de acción pasa por el centro de nuestro punto de giro, allí no habrá ninguna distancia a la cual calcular. Por lo tanto, esta sería de cero. Bien, ya con esto concluiremos nuestra exposición de física mecánica. Esperamos que todo lo visto en este video haya sido de su agrado y que hayan entendido absolutamente todos los temas. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.